Ya está, yo sí desayuné, pero hizo como que hizo falta un chocomil para el alma. Y bueno, pues ahí están, entonces hay que darle una repasadita a lo que vimos rápido la última vez. Fueron funciones de los lípidos, recuerden que vamos en los lípidos. Y pues ya saben, ¿no? Van a estar en todos los alimentos, principalmente en estos, ¿no? Ya sabemos más o menos pues dónde están las grasas como tal, ¿no? Pero pues hay grasas más importantes que son generalmente las que te dicen las grasas buenas o grasas esenciales, vamos a ver cuáles. Y pues función, vemos que están en todo, ¿no? Principalmente almacén de energía, son base de muchas hormonas, las vamos a ver más adelante. Son estructural, pues están en las membranas, más que nada rodean la célula. O sea, si no hubiera lípidos, quién sabe qué rodearía la célula. Entonces, probablemente alguna otra cosa, ¿no? Pero pues es lo que hay, los lípidos como tal, los fosfolípidos. Vimos que están en los alimentos, en las cosméticas, en la industria farmacéutica. Y la clasificación que hoy la vamos a ir desglosando, viendo cada parte de uno, cómo se conforman, qué es cada cosa. Y habíamos visto los ácidos grasos, que yo les dije que había dos, los saturados y los insaturados. ¿Y cuál es la diferencia? Que los saturados, yo les dije que en química orgánica un carbono puede formar cuatro enlaces, es decir, que se le unan cuatro otros elementos o moléculas al lado. Entonces los saturados es de que todos los espacios están ocupados. Es decir, si ven este carbono de aquí, ven que tiene los cuatro espacios ocupados. Si ven este de aquí, tiene los cuatro espacios ocupados. Y les dije que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxílico al inicio o al final, acá como lo quieran ver. Entonces un grupo carboxílico, recuerden que es el famoso COOH y se representa de esta forma. Entonces, no porque vean esto significa que tenga doble enlace y sea un insaturado, porque los insaturados sí tienen doble enlaces como estos que están aquí. Pero pues la diferencia es de que este doble enlace pues así se representa el carboxílico. Pero con que no tenga el enlace del carboxílico para acá, va a ser un ácido graso saturado. ¿Por qué? Porque todos los cuatro espacios de cada carbono van a estar ocupados. Ahora acá, en el ácido graso insaturado, son los que tienen dobles enlaces. ¿Por qué? Pues porque le falta hidrógenos acá. Les falta un hidrógeno acá. Y si tuviera otro hidrógeno acá, ya estuvieran los cuatro espacios ocupados. Entonces, pues se forma un doble enlace, ¿no? Así en pocas palabras. Igual yo les dije que se puede formar un doble enlace, dos, tres, cuatro, cinco, un montón, ¿no? Y que de eso depende el nombre del ácido graso, porque hay un montón y tienen diferentes nombres. Depende de qué tan larga esté la cadena y dónde estén los dobles enlaces. Y vimos los ejemplos de, ¿dónde están? De estos, de los omegas 3, 6 y 9, que generalmente son aceites que usamos para guisar, que dice omega 3, omega 6, omega 9, o que nomás te dicen que es el omega y uno dice, ah, trae el omega 6, y no sabe qué es, pues. Entonces, tanto el omega 3 como el omega 6 se consideran ácidos grasos esenciales. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre los esenciales y los no esenciales. Entonces yo les decía que se llamaba omega 3 porque es donde tiene el doble enlace. Entonces este omega 3 tiene tres dobles enlaces, es un ácido graso insaturado. Recuerden que los insaturados hay monoinsaturado con un solo doble enlace y los poliinsaturados, es decir, los que tienen dos o tres dobles enlaces. Entonces, en el caso del omega 3, el primer doble enlace está en el carbono 3, por eso se llama omega 3. El omega 6, el primer doble enlace está en el carbono 6, por eso se llama omega 6. Y el ácido oleico u omega 9 está en el carbono 9, por eso se llama omega 9. Entonces los tres tienen 18 carbonos, aquí están representados. Carbono 18, carbono 18, carbono 18 y todos se llaman diferente. Omega 3, omega 6, omega 9 o ácido linoleico y ácido oleico. Entonces, ¿en qué depende el nombre aquí? Yo les digo que depende en cuántos carbonos tengan. Aquí los tres tienen 18 carbonos, pero los dobles enlaces los tienen diferentes. Entonces, pues es un ejemplo de ácidos grasos famosos que están en los aceites que guisamos. Si ustedes van a la cocina, van a ver ahí que dice omega 3, omega 6, omega 9 y pues más o menos así, ¿no? Entonces, así vienen los nombres de los ácidos grasos, que hay un montón. Imagínense, yo puedo tener otro ácido graso de 18
y que tenga 5, que tenga 6, que tenga 7 dobles enlaces, o puedo tener de 17, de 16 con dobles enlaces, sin que tengan dobles enlaces. O sea, prácticamente las combinaciones son, hablamos de miles, millones, ¿no? De ácidos grasos como tal. Pero pues va a haber obviamente los que van a estar de forma más común en la naturaleza o los que consumimos casi siempre. Entonces es eso y creo que aquí no habíamos quedado. Las fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, es decir, los que tienen más de dos dobles enlaces, como estos, ¿no? Como estos que tienen tres o como los que tienen dos, es decir, los esenciales. Entonces, fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, aceites de pescado, aceite de hígado de bacalao, como el carro que pasa, vendiendo esa cosa, el cangrejo, camarón, ostiones, nueces, germen de tiro, aceite de linaza, yema de huevo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay mucha gente que dice, no, que los ácidos grasos esenciales o no esenciales. ¿A qué se refiere con los esenciales? Es decir, lo que el cuerpo no puede como tal, digamos, construir, pues se pudiera decir. Cuando entremos también a proteínas van a ver que hay aminoácidos, que son los que forman las proteínas esenciales y no esenciales. Es decir, el cuerpo, ya vimos acá en los carbohidratos, que el cuerpo te puede formar el glucógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo forma? A partir de glucosa. Entonces, el cuerpo también puede, digamos, formar estas grasas o unir estas grasas. Pero el cuerpo no va a poder meter dobles enlaces, pues. Entonces, pues el cuerpo no, porque esto ya viene en la naturaleza. Entonces, por eso estos se consideran esenciales. ¿Por qué? Porque debemos obtenerlos de la dieta, pues como tal. El cuerpo no los va a poder sintetizar, por así decirlo. Entonces, por eso estos dos son esenciales. Fuentes de ácidos grasos saturados, es decir, los que no tienen dobles enlaces. Aceite de coco, manteca de cacao, grasa animal, mantequilla y crema de cacahuate. Son ejemplos, ¿no? De dos fuentes principalmente. Y nosotros habíamos dicho que los que son saturados, es decir, los que no tienen dos dobles enlaces, generalmente son sólidos a temperatura ambiente. Es decir, la manteca, como aquí bien lo dice, la crema de cacahuate, pues ustedes saben que es media sólida, la mantequilla, ustedes saben la consistencia de la mantequilla, y pues la grasa animal como tal. Y también dijimos que los que son insaturados, ya sea monoinsaturados o poliinsaturados, es decir, que tienen un doble enlace o varios dos dobles enlaces, son líquidos a temperatura ambiente. Entonces aquí hacemos referencia más que nada a los aceites de cocina, pues ya sea de girasol, aceite de maíz, aceite de canola, todos esos, ¿no? Entonces los que tienen dos dobles enlaces son líquidos a temperatura ambiente y los que tienen toda la cadena llena generalmente son semisólidos o sólidos. Entonces, aquí hay un tema muy importante que se llama hidrogenación de ácidos grasos insaturados. ¿Qué es la hidrogenación? Yo les mencionaba aquí que en este ejemplo de los ácidos grasos poliinsaturados, que se podría dar porque, ¿dónde está aquí? Que se podría dar porque a los insaturados les faltaba hidrógeno aquí. Puede entrar cualquier otra molécula, ¿no? Pero pues generalmente hablamos del hidrógeno. Entonces, estamos hablando de hidrogenación. Entonces, la hidrogenación consiste en agregar este hidrógeno mediante un proceso químico a estas cadenas de ácidos grasos insaturados. ¿Para qué creen ustedes? Pues para romper el doble enlace y para volverlos sólidos, es decir, para volverlos saturados, estos ácidos grasos. Entonces, pues aquí les puse que es otra reacción importante de los ácidos grasos, es la hidrogenación catalítica. Bla, bla, ¿no? De los grupos acilo insaturados existentes en los aceites vegetales. Es decir, los aceites vegetales, sea de trigo, canola, maíz, se me va en linaza, se me va el nombre, todos los que existan, consisten en eso, ¿no? Entonces, mediante este proceso, los ácidos grasos con grupos acilos insaturados se transformarán en ácidos grasos saturados. Un ejemplo de esto es las margarinas. Ustedes han escuchado que mantequilla, que margarina y ¿qué más han escuchado? Pues que a lo mejor uno viene del animal y otro viene del vegetal, ¿no? Entonces la mantequilla es grasa de animal. La margarina es grasa vegetal. Entonces ambas son de la misma consistencia, no se puede decir sólida. Entonces, ¿qué pasó aquí?
que yo tenía un aceite de, vamos a ponerle, no sé, de linaza, por así decirlo. Entonces, este aceite de linaza, que era líquido a temperatura ambiente, se le agregó hidrógeno. Entonces, estos ácidos grasos insaturados que estaban en el aceite se volvieron saturados y al volverse saturados se vuelve semisólida a temperatura ambiente, como es la margarina. Entonces, ya tenemos un alimento que se llama margarina, que es de origen vegetal. Entonces tenemos la margarina y la mantequilla. Entonces eso pasa con la margarina, ¿no? Viene de aceites que son líquidos a temperatura ambiente, que el aceite se sometió a un proceso que se le conoce como hidrogenación. Entonces, a lo mejor ustedes dirán, no, pues es mejor la margarina porque viene de un aceite vegetal, ¿verdad? Viene de la linaza, entonces me va a hacer mejor provecho. Y pues la respuesta es que no, es mejor la mantequilla, es decir, la grasa animal. ¿Por qué? Bueno, antes de, vamos a entrar en un tema que se llama isomería cis y trans. Isomería cis, isómero cis, que es este de esta imagen, posee los dos hidrógenos hacia el mismo lado. Es decir, si ustedes los ven, están aquí, ¿no? Hacia el mismo lado. Mientras que en el isómero trans se encuentran alternados. Es decir, uno está bajito y el otro está allá acá arriba. Y estas cadenas de R1, R2 ya están también a la inversa. R1 y R2 son más carbonos, ¿no? Carbonos con hidrógeno, nomás que se representa como R. Entonces, el isómero cis son los ácidos grasos naturales. Se puede decir que este es el aceite de linaza, ¿no? Si poniendo un ejemplo, o aceite de girasol, lo que vayamos a hacer en margarina. Entonces, así se encuentra de forma natural este compuesto. Una vez que nosotros agregamos el hidrógeno a estas grasas insaturadas, vamos a ver que se van a voltear estos hidrógenos y estas cadenas de hidrocarbono. Ya también se van a dar pues mediante ciertos procesos químicos, ¿no? Esto de agregar el hidrógeno. Ya imaginen ustedes pues que son máquinas, que son este reactores, bioreactores, algo, y pues que le están agregando hidrógeno, ¿no? Entonces, ya, pues son procesos industriales. La cuestión es de que así lo vamos a encontrar en la naturaleza y se llama isómero cis, y una vez que nosotros hacemos este proceso se va a llamar isómero trans. Entonces, en química hay un proceso que se conoce como quilaridad, o en este caso isomería. Dice que es una propiedad de aquellos compuestos químicos, en especial las cadenas de carbono, que tienen la misma fórmula molecular de iguales proporciones relativas que los átomos que conforman una molécula. Bueno, la onda es que en esta situación yo tengo, es como ahorita el ejemplo del omega 3, omega 6 y omega 9, que yo tenía los mismos 18 carbonos, pero tenían dos dobles enlaces. Entonces, más o menos para que me entiendan. Entonces, esto hace referencia, la isomería, de que yo puedo tener una molécula, sea lo que sea. En este caso, pues aquí vemos que tiene un carbono, un hidrógeno, más hidrógenos con carbono, un grupo amino, ese se conoce como un grupo amino, y un grupo carboxílico. Entonces yo lo puedo tener de una forma y va a tener la misma composición, pero también yo lo puedo tener de otra forma y va a ser la misma molécula, pero va a tener, o sea, va a tener las mismas cantidades, o sea, el grupo carboxílico, el grupo amino, la R y el H, pero la puedo tener acomodada distinta en el espacio. Entonces, al yo tenerla distinta acomodada, va a tener otras propiedades. Entonces, como ahorita el ejemplo de los omega 3, 6 y 9. Tenemos 18 carbonos y yo tengo dobles enlaces, pero tengo uno en el 3, luego tengo uno en el 6 y luego tengo el otro que tiene los tres dobles enlaces, que es el linolénico. Entonces pasa igual. Entonces este ejemplo es este ejemplo que está aquí, se puede decir. O sea, yo puedo tener esta molécula de esta forma acomodada y esta molécula va a tener sus características. Características como cuáles, punto de fusión, punto de ebullición, sabor, olor, color, etcétera, ¿no? Y también puedo tener esta misma molécula, pero acomodada diferente, es decir, como está acá. Entonces es la misma molécula porque tiene lo mismo, pero esta otra va a tener otras características. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya se cambiaron estas cosas y al cambiarse, cambia su punto de fusión, de ebullición, color, sabor, olor, etcétera, ¿no? Entonces, pues el ejemplo es ese.
de que así son naturales, o sea, líquido a temperatura ambiente, y una vez que yo le meto hidrógeno, se va a hacer semisólido. Entonces es la misma molécula, pero ya en diferente composición. Entonces hay muchas moléculas dentro de la química orgánica, que es así, ¿no? De que van a estar acomodadas de una forma y si yo la acomodo de otra forma, le van a cambiar estas propiedades o estas características. Entonces, configuración cis, vean, ¿no? Recuerden que es cuando están los dos hidrógenos del mismo lado. Y aquí tengo yo pues un aceite, en el ejemplo de la margarina. Entonces yo a esta molécula, a esta cadena de hidrocarbonos, hidro por hidrógeno y carbono por carbono, le agrego hidrógeno. Entonces si yo lo agrego a hidrógeno, la voy a hacer sólida, semisólida esta molécula. Y vean, ya cambia, ¿no? El H está arriba, el H está abajo y las cadenas R, una arriba y una abajo, acá estaban las dos abajo. Entonces yo ya le estoy cambiando los hidrógenos, ¿no? Entonces se le conoce como configuración trans. Entonces ya se hace semisólida este aceite. Este es el ejemplo de la margarina. Entonces vean el hidrógeno. Los aceites parcialmente hidrogenados son la base de las grasas artificiales con las que se elaboran algunas comidas procesadas. Es decir, en muchos alimentos que ustedes agarren, si ustedes agarran unas sabritas, unas galletas, cualquier cosa que ustedes agarren, van a encontrar un apartado que dice grasas trans o grasas cis. Entonces, cuando ustedes ya se estén comiendo algo, si ustedes tienen algo por ahí cerca, algún alimento, alguna bebida o algo, pueden agarrarla y van a ver en la etiqueta nutricional que dice eso. Entonces ya ustedes para la próxima que vean eso, que no tengan nada que hacer y digan, voy a leer el envase, van a ver que dice grasas cis, grasas trans. Entonces van a saber ustedes que es por eso. Porque si es una grasa trans, quiere decir que esa grasa era antes un aceite y que tuvo que pasar por un proceso de hidrogenación donde agregaron hidrógeno para transformar ese ácido graso insaturado a ácido graso saturado. Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces aquí está, aceite vegetal, margarina semilíquida, margarina suave, margarina en bloque y grasa sólida, ¿no? Entonces, mientras más sólido es el producto, más grasas trans contiene. Es lógico, ¿no? Y otro ejemplo es el Coffee Mate. Por eso les digo yo, si tienen cualquier cosita que ustedes tengan por ahí, lo pueden checar ahorita. Entonces vean, información nutrimental, que es lo que les comentaba. ¿Dónde está? Dejen buscarlo. Aquí están, vean. Proteínas, lípidos. Estamos viendo ahorita lípidos, ¿no? Entonces lípidos dice que tiene 1.3 gramos, de los cuales grasa saturada 1.2, o sea, la mayoría es grasa saturada. Entonces, ¿a qué nos referimos con grasa saturada? A que son ácidos grasos que tienen los 4 espacios llenos, es decir, que no tienen dos dobles enlaces. Y luego dice grasa monoinsaturada. Entonces, monoinsaturada, ¿qué quiere decir? Que tienen dos dobles enlaces, pero solamente uno. Recuerden, monoinsaturada. Luego dice grasa poliinsaturada, es decir, que tienen dos o más dos dobles enlaces. Entonces, bla, bla, ¿no? Aquí te viene más. Luego dice ácidos grasos trans. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con ácidos grasos trans? Son estos que eran líquidos y se sometieron a un proceso de hidrogenación para hacerla semisólida. Entonces nosotros podemos decir que este polvo que nosotros le echamos al café, pues puede ser generalmente era líquido, pues entonces mediante este proceso lo pudimos hacer polvo para que funcione como tal, ¿no? Y de hecho aquí dice, vean, ingredientes sólidos de maíz, dice aceite vegetal hidrogenado. Entonces, aceite vegetal hace referencia a que es un aceite vegetal, puede ser de, no sé, aquí dice, bueno, aquí dice que es de maíz. Entonces era un aceite de maíz que le agregaron hidrógeno y lo terminaron haciendo polvo como tal, ¿no? ¿Para qué? Pues para darle las características al producto. Pero entonces, ¿qué pasa con estos productos? ¿Es bueno o no es bueno consumirlo? Isomería cis trans, recuerden las configuraciones y fluidez de las biomembranas. ¿A qué nos referimos con las biomembranas? A la membrana plasmática de las células. Entonces dice que la presencia de dobles enlaces con isomería cis
en los ácidos grasos insaturados hace que la cadena hidrocarbonada se doble en el espacio. ¿En qué espacio? O sea, como está acomodada, ¿no? Como vimos el ejemplo ahorita de los dos hidrógenos para el mismo lado. Entonces, al doblarse, puede empaquetarse de manera laxa. Es decir, fluidos a temperatura fisiológica, membrana no rígida. Es decir, esta imagen, vean. Habla de esta que puede doblarse en el espacio. ¿Por qué puede doblarse en el espacio? Imagínense que está así la molécula y que yo la parto por la mitad. Entonces la quiero doblar y esta la quiero juntar con esta, pues se puede doblar porque son iguales, ¿no? Imagínenselo así. Entonces, por esa razón dice que se puede doblar. Entonces, al doblarse, esta molécula puede empaquetarse de manera laxa, es decir, puede entrar a la membrana plasmática de la célula, por así decirlo, y va a ser la membrana no rígida, es decir, la membrana de la célula va a funcionar perfectamente, ¿no? Pero dice que la presencia de dobles enlaces con isomería trans en los ácidos grasos insaturados dificulta que la cadena pueda doblarse. La cadena se va a hacer rígida, no puede empaquetarse, influye en la viscosidad y fluidez de la membrana. Y esto es nocivo para la función de la célula. Entonces, fuentes de ácidos grasos trans, la margarina. Entonces, la margarina pues no es tan buena como lo vimos. La manteca, grasas comerciales para freír. Entonces, dejen ver. Bueno, entonces es eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros consumimos estos productos, como nosotros les cambiamos la configuración de esta forma, esto nos va a afectar directamente en la membrana de la célula. ¿Por qué? Porque recuerden que ahorita dijimos que la membrana de la célula está formada por lípidos. Entonces, una vez que estos lípidos quieran entrar a las células, así como entran la glucosa por medio de la insulina, no van a poder entrar, pues o van a entrar y van a volver rígida esta membrana lipídica. Entonces, por esa razón, pues no es tan bueno consumir tantos productos que tengan los ácidos grasos trans, pues. Entonces, bueno, que hayan sido hidrogenados, pues como tal, que ya sean cis, pero que hayan pasado por una hidrogenación. Entonces, más o menos ahí. Bueno, hay que ver esta ya. Entonces dice los ácidos grasos esenciales, lo que les comentaba ahorita. Dice que el organismo es capaz de sintetizar y elongar sus propios ácidos grasos, lo que les comentaba. Así como de la glucosa se formaba el glucógeno, también nosotros podemos sintetizar los mismos ácidos grasos y podemos ponerle los carbonos que nosotros queramos. Decimos, el cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Quiero armar un ácido graso de tantos carbonos y lo va a hacer, pero que no puede hacer el cuerpo. Entonces dice aquí que los humanos no pueden introducir enlaces dobles más cerca del terminal que es carbono 7. Entonces aquí me dice que el cuerpo humano, si hace un ácido graso de 10 carbonos, no va a poder meter dos dobles enlaces, bueno, perdón, un doble enlace más cerca del terminal que es 7, es decir, lo puede meter del 7, pero del 7 para acá no va a meter. Entonces, si yo ocupo un ácido graso, como este ejemplo, de los que son esenciales, del 6 y el 7, acá vemos que tiene un doble enlace en el carbono 9 y 10. Y vemos que que es el omega 3, tiene un doble enlace en el carbono 9 y 10. Entonces el cuerpo no puede hacer esto. Puede hacer esto, meter un doble enlace en el 3 y 4, en el 6 y 7, acá en el 6 y 7. Pero no puede meter dos dobles enlaces después del carbono 7. Entonces, por esa razón, los ácidos grasos esenciales debemos de consumirlos de la dieta. Entonces dice aquí que los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, los que tienen dos o más dobles enlaces de cadena larga, son esenciales. Aquí están, el ejemplo que les mencioné ahorita, el omega 3 y el omega 6. Entonces tienen que obtenerse de la dieta directamente o de sus precursores. Luego aquí dice que el humano puede desaturar o elongar el linolénico alfa
en eicosapentaenoico, que se pronuncia así, y en docosahexaenoico, que se pronuncia así, DHA. Entonces, a la otra clase, cuando entremos a la clasificación de estas grasas, creo que por aquí viene esto que les acabo de decir, lo del... espérense. Sí, viene esta parte. Pero pues esa es la cuestión, plebes, de que los ácidos grasos, el ser humano pues no puede sintetizarlo más allá del carbono 7. Por lo tanto, debemos de consumirlos de la dieta y pues generalmente los esenciales, el omega 3 y el omega 6, que estoy seguro que lo han escuchado en comerciales, que el pescado, que este aceite, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón son esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque estos van a participar en procesos del cuerpo que se requieren que existan. Entonces, si yo tengo una mala alimentación, si yo tengo una mala dieta, no voy a tener estos ácidos grasos esenciales y pues mi cuerpo se va a ver debilitado en ciertas funciones. Entonces, pues, más o menos así. Entonces, ¿alguna duda o algo para ya irnos?